Recientemente escuché al presidente López Obrador decir públicamente que su movimiento de regeneración nacional es similar al movimiento cristiano y que su obra es parecida a la de Cristo cuando estuvo en la tierra. ¿Será esto verdad? La obra de Cristo en la tierra nunca fue afín al aborto o a la legalización de la droga. ¿Cuál será la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a estos temas? Veamos. Andrés Manuel López Obrador se pronunció por debatir la legalización de las drogas. También se pronunció por un debate para determinar la viabilidad de la legalización de las drogas, le decía. Afecta más la salud, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de ciertas drogas, y que al prohibirse ese tipo de drogas se desata más violencia. Esto ya se está analizando, hay una reflexión de muchos sobre este tema. ¿Por qué no tratarlo? ¿Y por qué no, si eso es lo que conviene, aprobarlo y el gobierno llevarlo a cabo? López Obrador asegura que el problema de la drogadicción en México es la falta de legalización de drogas prohibidas como la marihuana, ya que afirma que el tabaquismo y el alcoholismo es más nocivo. Pero nosotros sabemos que la solución no es la legalización, sino la predicación del Evangelio, que tiene poder para transformar la vida del drogadicto y convertirlo de las tinieblas a la luz. En noviembre de este año, el INEGI arrojó cifras que van en contra de la opinión del presidente, ya que afirma que más de 5.545 personas han perdido la vida por el uso de drogas ilegales como la cocaína y las anfetaminas, dejando claro que la legalización no es la solución, ya que eso abriría la puerta a drogas fuertes como el LSD y causarían estragos en la sociedad mexicana. Hoy se conmemoró el Día Internacional por el Derecho al Aborto. La diputada de Morena, Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud, informó que Morena va por la despenalización del aborto en todo el país. Nos queda claro que se debe de hacer la legislación que sea necesaria, la iniciativa de ley que será presentada en breve, para que haya una despenalización del aborto, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Veremos si dejan avanzar esta iniciativa de la que habla hoy la diputada Miroslava. En la Ciudad de México, 1.500 personas marcharon, un poquito más, del Monumento de la Madre hacia el Zócalo. Así son imágenes de esta manifestación que pidió aborto seguro, legal, higiénico para las mujeres. Eso en la Ciudad de México. En otros, cuando menos en otras 6 ciudades, hubo marchas por la despenalización del aborto. En ciudades de Oaxaca, de Veracruz, del Estado de México, de Puebla, Durango, Tamaulipas, se dieron manifestaciones. Grupos de mujeres se concentraron afuera de los congresos locales para exigir a los legisladores que se despenalice el aborto y que haya
condiciones seguras para quienes lo practican y desde luego para quienes se someten. Muy bien. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se busca promover el aborto y también el uso de la marihuana, sí, pero no es Obrador quien lo propone, es su mano derecha próxima, secretaria nada más y nada menos que de Gobernación, lo que fue Osorio Chong la mayor parte del tiempo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Olga Sánchez Cordero. El gobierno de Andrés Manuel, bueno, Olga Sánchez Cordero es del gobierno de AMLO, sí quieren buscar que sea legal el aborto, porque hasta ahora la única forma de que una persona pudiese abortar legalmente era si existía una violación. Bueno, vamos a hablar primero de ello y después de la marihuana. Esta señora que ven aquí es Sánchez Cordero, la mano derecha de López Obrador. Es la que se encarga de legalizar la droga y el aborto, mientras que López Obrador entretiene a las masas en las mañaneras. Es satisfactorio, supongo, que el tema de la marihuana haya sido uno de sus temas de cierre, uno de los temas porque no se han terminado. ¿Lo ve usted así? Pues es uno de mis temas de cierre, sí. Y me encantó ser partícipe y construir esta sentencia de la despenalización en el caso de la marihuana. Y me encantó ser partícipe y construir esta sentencia de la despenalización en el caso de la marihuana. Pero que esa fachada austera y avejentada, entre comillas, no te confunda, ya que solo es la máscara que López Obrador le ha puesto ante la opinión pública, porque en la vida real, a esta señora le gustan los lujos y las cosas caras, tiene propiedades que no mencionó en su declaración patrimonial, y eso se llama corrupción e impunidad. López Obrador ha demostrado tener grande admiración por el régimen comunista de Fidel Castro, como él mismo lo dice en este video. Para nosotros, el comandante Fidel Castro es un luchador social, político, de grandes dimensiones. Lo que muy pocos saben es que una vez que Fidel Castro instauró el comunismo en Cuba, una de sus prioridades fue perseguir a los cristianos y reprimir todo lo que tuviera que ver con la Biblia. La muerte de Fidel es una muerte tan agónica que si yo fuera Fidel Castro yo tuviera deseos de morirme ya, porque todo lo que él pregonó en estos momentos está revirtiéndose de todo. Tú eres cubano, tú sabes cómo trataban a los cristianos en Cuba. No podías ir a la escuela ni con el crucifijo, el rosario que tú te pones no te lo podías poner. A todos los religiosos le pasó. A todas las religiones, específicamente a los católicos. Tú sabes que con los católicos fueron más violentos que hasta, después los cristianos. Ahora, todo lo que tuviera que ver con la Biblia lo erradicaron en Cuba. ¿Tú te imaginas? Ahora, todo lo que tuviera que ver con la Biblia lo erradicaron en Cuba. Y desesperado pero firme se encuentra un pastor líder cristiano de Santiago de Cuba luego de recibir la noticia de que esta mañana su esposa y 3 hijas fueron sacadas a la fuerza de su casa, que nos dijo fue demolida totalmente por las autoridades, así como el templo evangélico. A esta hora la esposa aún se encontraba en paradero desconocido. Yo quiero denunciar al gobierno de los Castros y al sistema político en general, con todos sus organismos en Cuba. Y quiero denunciar, y lo hago responsable de lo que le puede estar pasando a mi familia y a la iglesia en este momento. El pastor evangélico cubano Alain Toledano Valiente recibió en la madrugada de hoy una llamada en la que le informaban lo que ningún padre, esposo ni líder desea escuchar. Y ella me comunica que habían entrado a mi casa, se habían llevado a mi esposa y que estaban demoliendo la iglesia. Entraron a las 5 de la mañana, es lo que sé, se llevaron a mi esposa en un camión con reja, en una jaula, como le llaman en Cuba. Ahí se llevaron a mis hijas, se llevaron a los líderes que estaban en ese momento ahí con mi esposa, que estaban orando. A todos le dieron golpes, lo montaron y se lo llevaron.
El pastor de la iglesia Fuego y Dinámica en Santiago de Cuba se encuentra en estos momentos en Miami, participando en cursos y eventos relacionados con su labor evangélica. Ante la situación, hoy intentó todo el día comprar pasaje para regresar a Cuba cuanto antes. Sin embargo, hemos llamado a las diferentes aerolíneas, pero ninguna me da cupo. Es decir, yo creo que ahí puede estar la mano de ellos también. Y me dicen de que no hay cupo, cosa ilegal. Yo llevo ya 2 años y algo viajando acá y nunca ha habido ese problema. Me están impidiendo volver a Cuba en este momento y yo necesito irme a Cuba. Ahora veamos otro de los amigos personales de López Obrador, el dictador boliviano Evo Morales, que en su país enfrenta la acusación de fraude electoral. El gobierno de López Obrador no lo ha entregado a las autoridades, sino que le ha dado abrigo y le ha puesto la medalla de huésped distinguido. Esto no es nada bueno, ya que las políticas de Evo Morales en Bolivia eran pésimas contra los cristianos y la predicación del Evangelio. Gran revuelo ha provocado la decisión del gobierno izquierdista, presidido por el presidente de Bolivia, Evo Morales, de castigar con prisión las actividades evangelizadoras en dicho país. Y es que en el nuevo Código Penal, con precisión en el artículo 88 sobre trata de personas, en su inciso 11, vincula reclutamiento de fieles para participar en organizaciones religiosas o de culto como un delito. El delito como tal debe ser rigurosamente sancionado, pero no puede ser vinculado de manera directa con la actividad religiosa. Existe una fuerte preocupación a nivel de la Iglesia Católica y desde luego de todas las instancias religiosas. Manifiesta que será sancionada con prisión de 7 a 12 años y reparación económica la persona que capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas, y detalla varios incisos en los que tipifica el delito según diversos fines, entre ellos el reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto. El conjunto del código expone a que en algunos casos se puede dar vulneraciones a derechos fundamentales. Más allá de lo que se diga, si se mantiene la norma, así como está, podría dar paso a casos de persecución injustificada. Respeto al presidente de Bolivia, Evo Morales, y lo considero un buen gobernante. Esa es mi opinión. Jesucristo dijo que la luz no tiene comunión con las tinieblas. López Obrador es practicante de la masonería. En el año 2005, cuando Vicente Fox era presidente de la República Mexicana, se habló de quitarle el fuero político a López Obrador. Para evitar esto, la masonería hizo una manifestación pública con una cadena humana, dejando ver el gran apoyo que tienen hacia López Obrador y la importancia que tiene hacia la masonería este personaje político. ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva la fraternidad universal! Incluso grupos que no pertenecen al cristianismo evangélico pueden ver la masonería en las palabras de López Obrador de forma clara y abierta. Pero resulta que dentro de este contexto fraternidad universal, eso es un terminacho masón. Eso es de los masones. Entonces ve usted en la imagen que está detrás de mí, pues esa gran escuadra, ¿no? Y ese compás, elementos propios de un arquitecto universal, de un obrero, ¿no? Entonces son elementos propios de la masonería. Y respecto a la masonería, ¿puede estar ligada a la hechicería y la santería? De los espíritus que no se molestan. No seas masón o sea lo que sea. Yo conozco personas que dentro de nuestra religión, yo conozco muchos masones de altos grados, de grado 33 dentro de la masonería. ¿Tú me entiendes? Que son también no tiene nada que ver el problema de que practican tú seas la religión, que practican la santería o son babalaos o paleros, lo que sea. El hecho de que seas masón no tiene nada que ver. El hecho... ¿Existirá alguna fuerza sobrenatural que esté dominando a los mexicanos para que sigan idolatrando a López Obrador como lo hacen hasta hoy? ¿Existirán dictadores, amigos de López, que practiquen la hechicería para controlar a sus pueblos? Veamos esto.
Mira, dentro de nuestras religiones africanas ¿Qué tipo de polvo se usa? Mira, Tony, muchas raíces, muchos palos de árboles, sangre seca de animales, cosas que nosotros rezamos. Los rezamos y funcionan. Nosotros no llevamos tantos años haciendo lo mismo por gusto. Muchas personas creen que somos ignorantes. Y funciona de una manera tan efectiva que ahí tienen a Venezuela. Mira el pueblo de Venezuela, parecen corderitos yendo directamente a decir que Hugo Chávez... Se repite la historia. Otra de las estrategias de Fidel Castro para poder tener sometido al pueblo cubano de manera espiritual era practicar los rituales satanistas africanos. Siempre se ha hablado de toda la brujería que se hizo Fidel en Nigeria. Sí, para mantenerse expuesto en el poder durante todos estos 50 y tantos años y después pasarle el mandato a Raúl Castro. Y entonces empecé a sonsacarle y me dijo que Fidel Castro tenía el mayor caldero. Caldero es, digamos, el instrumento a través del cual se hace magia en el palo mayombe, que es una de las partes de la región afrocaribeña. Pero no lo tenía en Cuba. Lo tenía en un país africano donde él de vez en cuando iba para hacer ese tipo de rituales y donde sacrificaba bueyes, gran cantidad de bueyes y gran cantidad de cosas. Me decía, es la única forma en la que yo me puedo explicar que Fidel Castro se haya salvado de 62 atentados, que de repente un día en Sierra Maestra, y él estaba allí, empezaron a tirar tiros de uno de otro y el tipo salió allí enfrente, en medio de toda aquella confrontación que había y ninguna bala le diera, ¿no? Y a los santos están con él. Y este tipo tenía mucho respeto a pesar de ser un intelectual, un tipo tremendamente... Porque queremos todo este pueblo presente aquí, en esa gran plaza sagrada, y aquellos hermanos que nos ven desde los medios de comunicación, conéctense con nosotros, porque vamos a consagrar a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Guardemos silencio. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es un honor, en verdad, estar hoy con ustedes, los pueblos originarios y afromexicanos. Nos hacemos presentes y le pedimos respetuosamente para que usted nos permita hacerle un ritual de purificación para que todos sus deseos... Este rito de purificación lo van a llevar a cabo dos sacerdotes, un sacerdote y una sacerdotisa indígenas. ¿No podemos llamarles chamanes? En verdad. O sacerdotes. Ellos se nombran sacerdotes, correcto, porque están ligados a lo sagrado. Okay. Entonces, en algunos contextos se les nombra también como chamanes. Es pero en fin, una realidad. Corazón de la tierra. A ti, corazón del agua, a ti, corazón del aire, a ti, corazón del fuego. Te pedimos a los elementos para que liberen y purifiquen al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Fuerzas que desciendan en este momento para que los abuelos y nuestros ancestros se hagan presentes, a los guardianes que guardan y cuidan este lugar de nuestros antepasados, para que lo liberen y lo purifiquen, hermano. Pastores de iglesias evangélicas se unen al gobierno de López Obrador y forman parte de la nómina del gobierno a cambio de apoyos económicos y de puestos políticos en el gobierno. Jesucristo enseñó que la iglesia y el Estado deben estar separados. ¿Por qué razón? Recordemos que Juan el Bautista, antes de ser asesinado por Herodes, le había exhortado por vivir en adulterio con la esposa de su hermano. La pregunta es, estos mercaderes del Evangelio, que se autonombran pastores,
tendrán la fuerza y la convicción de reprender a López Obrador en todas las prácticas ocultistas y corruptas que manifiesta? La respuesta es no, porque no se puede servir a Dios y a los hombres. Y hay de aquellos que por temor al presidente prostituyen su llamado a predicar el Evangelio. En este país se necesita predicadores del Evangelio de Jesucristo, no políticos. Hechicería, aborto, drogadicción, persecución a los cristianos. Son políticas que forman parte del comunismo. López Obrador forma parte de esa élite comunista. Mi oración es que la próxima vez que veas a un político ponerse la máscara de cristiano, no lo creas, porque recuerda que Jesucristo nos enseñó que Satanás se viste de ángel de luz y solo Dios puede librarnos de las acechanzas del maligno si le buscamos en oración. Bendiciones, espero que este video haya sido de tu agrado. Compártelo, que Dios te bendiga.